El ilustre John Yates es nuevo amigo de quienes hemos hablado. No poseía más virtudes que las de vestir a la moda y gastar, y la de ser el hijo menor de un lord de mediana posición, y Sir Thomas seguramente no hubiese considerado nada deseable su introducción en Mansfield. Tom lo había conocido en Weymouth, donde habían pasado juntos 10 días con el mismo grupo, y su amistad, si amistad podía llamarse, quedó demostrada y ratificada al ser invitado Mr. Yates a dejarse caer por Mansfield y al prometer que así lo haría. Y así lo hizo, antes de lo que se esperaba, a consecuencia de la súbita dispersión de una gran pandilla reunida para hacer vida alegre en casa de otro amigo, el cual había tenido que abandonar Weymouth. Llegó Mr. Yates en alas de la disolución con la cabeza llena de arte dramático, pues había sido una partida de aficionados al teatro, y para la función en la que él había de tomar parte, faltaban tan solo 2 días, cuando el súbito fallecimiento de uno de los más próximos parientes de la familia desbarató el plan y dispersó a los componentes del cuadro escénico. Tener tan cerca la felicidad, tan cerca la fama, tan cerca el largo párrafo haciendo el panegírico de las funciones de aficionados en Ecclesford, sede del muy honorable Lord Ravenshaw de Cornwalls, que había inmortalizado, por un año al menos, el nombre de todos los participantes. Tenerlo tan cerca y perderlo todo constituía un fracaso que dolía en el alma, y Mr. Yates no sabía hablar de otra cosa. Ecclesford y su teatro, los preparativos y los vestuarios, los ensayos y el jolgorio que se hacían los mismos eran su inagotable tema de conversación, y jactarse del pasado, su único consuelo. Afortunadamente para él, la afición al teatro es tan generalizada, la ilusión por actuar tan viva en la juventud, que difícilmente podía fatigar la atención de sus oyentes. Desde el reparto de los papeles hasta el epílogo, todo había sido encantador, y pocos eran los que no hubieran querido ser parte interesada, o los que hubieran dudado en probar su aptitud. La obra elegida había sido Promesas de enamorados, y Mr. Yates tenía que encarnar el conde Cassel. Es un papel insignificante, decía, y nada de mi gusto, de modo que no volvería a aceptarlo otra vez, pero resolví no poner obstáculos. Lord Ravenshaw y el duque se habían asignado los 2 únicos papeles que vale la pena interpretar antes de que yo llegara a Ecclesford, y aunque Lord Ravenshaw ofreció cederme el suyo, ya comprenderán ustedes que me fue imposible aceptarlo. Sentí por él que hubiera medido tan mal sus fuerzas, pues no sirve para el papel de varón, tan bajito, con su voz tan débil, que siempre se ponía ronca a los 10 minutos de haber empezado. Hubiera destrozado materialmente la obra, pero yo estaba resuelto a no poner obstáculos. Sir Henry creía que tampoco el duque servía para ser de Frederick, pero esto era debido a que deseaba interpretar él este personaje. Por el contrario, así hubiera sido aún peor. Quedé pasmado al comprobar que Sir Henry era tan mal actor. Afortunadamente, la fuerza de la obra no recaía sobre él. Nuestra Ágata era insuperable, y muchos consideraron que el duque estaba magnífico en su papel. En total, que hubiera sido algo maravilloso. Fue una verdadera lástima, vaya que sí, y sinceramente le compadezco, no hay para menos. Eran los amables comentarios del auditorio simpatizante. No vale la pena quejarse por esto, pero cabe afirmar que la pobre viuda no hubiera podido escoger peor momento para morir, y uno no pudo evitar el deseo de que la noticia se ocultara hasta justamente después de los 3 días que nos hacían falta. Eran 3 días nada más, y por tratarse solo de una abuela y teniendo en cuenta que aquello se montaba a una distancia de 200 millas, creo que no hubiera sido un mal tan grande. Y alguien lo sugirió, me consta, pero Lord Ravenshaw, que sin duda es uno de los más correctos hombres de Inglaterra, no quiso siquiera oír hablar de ello. Un entremés en lugar de una comedia, dijo Mr. Bertram. Las promesas de enamorados se terminaron, y Lord y Lady Ravenshaw se quedaron solo interpretando mi abuela. En fin, él se consolará sin duda con la herencia, y tal vez, dicho sea entre nosotros, empezaba a inquietarse por su prestigio y sus pulmones en el papel de varón, y no le haya sabido mal el tener que retirarse. Y para meterme también contigo, Yates, creo que deberíamos montar un pequeño teatro en Mansfield y rogarte que fueras nuestro director escénico. La idea, aunque instantánea, no se extinguió en un instante, pues en todos se había despertado el deseo de actuar, y en nadie con tanto ímpetu como en él, que era ahora el jefe de la casa, y que,
Teniendo tantas horas libres como para ver algo de bueno en casi todo aquello que representase una novedad, tenía al propio tiempo un grado de sensibilidad temperamental y afición a la escena que se adaptaba exactamente a la novedad de hacer teatro. Acariciaba la idea una y otra vez. Oh, si se pudiera hacer algo semejante al teatro y los decorados de Ecclesford. El deseo halló eco en las dos hermanas, y Henry Crawford, que veía en ello un nuevo motivo de fiesta no gustada aún para su completo programa de licencia y diversión, se sumó entusiásticamente a la idea. En estos momentos, dijo, creo que sería capaz de hacer el payaso lo bastante para encargarme de cualquier interpretación, de cualquiera de los personajes que han creado los dramaturgos, desde Shylock o Ricardo III hasta el héroe cantante de una farsa, con su traje escarlata y sombrero de candil. Me siento con ánimos para hacer cualquier cosa, para hacerlo todo, para declamar o rugir, para suspirar o cabriolar, en cualquier tragedia o comedia escrita en lengua inglesa. El caso es hacer algo, aunque solo sea una media representación, un acto, una escena. ¿Qué podría impedirlo? No esos rostros, estoy seguro, mirando a las hermanas Bertram. Y en cuanto al teatro, ¿qué significa un teatro? Lo que nos proponemos es divertirnos por nuestra cuenta. Cualquier habitación de esta casa sería suficiente. Necesitaremos un telón, dijo Tom Bertram, unos pocos metros de bayeta verde para un telón y tal vez nada más. Sí, esto bastará, consideró Mr. Yates, con solo una cortina que se recoja a un lado o bien partida para correrla hacia los extremos, quitando las puertas y 3 o 4 decorados, tendremos todo lo necesario para un plan así. Tratándose de una simple diversión entre nosotros, no hace falta más. Yo creo que debemos contentarnos con menos, terció María. No habría tiempo para tanto y surgirían otras dificultades. Será preferible que adoptemos el punto de vista de Mr. Crawford, dejando que sea la representación, no el teatro, nuestro objetivo. Muchos fragmentos de nuestras mejores obras teatrales son independientes de la escenografía. Nada, dijo Edmund, que empezaba a escuchar alarmado. No vayamos a hacer las cosas a medias. Si hay que hacer función, que sea en un teatro de verdad, dotado de platea, palcos y galería, y demos una representación completa, desde el principio hasta el fin, como si fuese de una obra alemana, no importa cuál, con un entremés a base de muchos trucos y tramoya, y una exhibición de danza, y un hornpipe, y unas canciones en los entreactos. Si no superamos a Ecclesford, no haremos nada. Vamos, Edmund, no te pongas antipático, dijo Julia. Todos gustamos de una buena presentación, tanto como tú, y hemos tenido ocasión de desplazarnos algo más para presenciarla. Claro, para ver a auténticos artistas, a buenos y experimentados actores y actrices, pero difícilmente me desplazaría de esta habitación a la de al lado para presenciar los improbos esfuerzos de unos individuos que no han sido preparados para el oficio, de un grupo de damas y caballeros que tienen todas las desventajas de la educación y el decoro, contra las que se ven precisados a luchar en estos casos. Después de una corta pausa, a pesar de todo, el tema se reanudó y siguió discutiéndose con el mismo afán, mientras los respectivos entusiasmos no hacían más que aumentar en el curso del debate y al comprobar cada uno la ilusión de los demás. Y aunque nada se determinó, excepto que Tom Bertram preferiría una comedia y sus hermanas y Henry Crawford una tragedia, y que nada en el mundo podía ser más fácil que dar con una obra que complaciera a todos, lo de llevar a cabo el plan parecía algo tan decidido que Edmund empezó a inquietarse de veras. Estaba resuelto a evitarlo, en tanto que le fuese posible, a pesar de que su madre, que igualmente escuchó la conversación sostenida en torno a la mesa, no evidenció el menor síntoma de desaprobación. Aquella misma tarde se le ofreció la oportunidad de poner a prueba sus fuerzas. María, Julia, Henry Crawford y Mr. Yates se hallaban en el salón de billar. Tom los dejó para volver a la sala donde estaba Edmund pensativo, de pie junto a la chimenea, y también Lady Bertram sentada en un sofá a corta distancia, con Fanny a su lado preparándole la labor. Aquel entró diciendo: «Otra mesa de billar como la nuestra no se podrá encontrar, creo yo, sobre la faz del mundo. No puedo resistirla más, y creo que nada podrá tentarme a volver jamás a ella. Pero algo bueno acaban de descubrir. Es la sala ideal para teatro, la que reúne precisamente las condiciones de forma y profundidades requeridas, y como las puertas del fondo pueden transformarse en una sola, lo que puede conseguirse en 5 minutos, simplemente corriendo la librería del despacho de nuestro padre,
tendremos exactamente lo mejor que se nos hubiese podido ocurrir de haber permanecido horas y más horas sentados y meditando sobre el caso. Y el despacho de papá será un excelente escenario, parece unido al salón de billar a propósito. «No será en serio que hablas de la representación, ¿verdad?», dijo Edmund en voz baja al aproximarse a su hermano a la chimenea. «¿Que no hablo en serio? Tan en serio como cuando más, te lo aseguro. ¿Qué hay en ello que pueda sorprenderte?» «Considero que estaría muy mal. Desde un punto de vista general, las funciones de teatro casero dan motivo a algunos reparos, pero, teniendo en cuenta nuestras particulares circunstancias, sería altamente imprudente, y más que imprudente, intentar algo parecido. Pondría de manifiesto una total falta de sentimiento por la ausencia de nuestro padre, que hasta cierto punto se encuentra en constante peligro, y sería imprudente, me parece a mí, con respecto a María, cuya situación es no poco delicada, en extremo delicada, si bien se considera todo. Hay que ver si lo tomas en serio, como si nos pusiéramos a actuar 3 veces por semana hasta el regreso de mi padre e invitar a toda la comarca, pero no se trata de una exhibición de esta clase. No pretendemos otra cosa que divertirnos un poco entre nosotros, justamente para dar variedad a la monotonía del escenario doméstico y ejercitar nuestras facultades en algo nuevo. No precisamos de público ni de publicidad. Creo que puede confiarse en nosotros en cuanto a la elección de una obra perfectamente intachable, y no concibo que pueda haber más daño o peligro en conversar empleando el elegante lenguaje de algún respetable autor que en charlar con un vocabulario de cosecha propia. No tengo temores ni aprensión, y en cuanto a lo que de nuestro padre está ausente, es algo que está tan lejos de representar un obstáculo que casi lo considero un motivo, pues la impaciencia por su retorno tiene que constituir para nuestra madre un periodo de intensa ansiedad, y si nosotros podemos ser el medio que sirva de distracción a su inquietud y conseguimos sostener su ánimo durante las pocas semanas que faltan, creo que habremos empleado muy bien el tiempo, y sin duda papá lo creerá así también. No olvidemos que para ella es un periodo de intensa ansiedad». Al decir esto, los dos miraron a su madre, Lady Bertram hundida en el sofá, cual auténtica representación de la salud, el bienestar, la comodidad y la tranquilidad. Estaba precisamente sumiéndose en un dulce sopor, mientras Fanny iba solventando las escasas dificultades de su labor para ella. Edmund sonrió y meneó la cabeza. «Por Júpiter, esto sí que es un fracaso», exclamó Tom, dejándose caer en una butaca, al tiempo que soltaba una franca carcajada. «Vaya, madrecita querida, lo que es tu ansiedad, en esto me colé». «¿Qué te pasa?», inquirió Lady Bertram, con la torpe pronunciación de una persona soñolienta. No estaba durmiendo. «No, mamá, por Dios, nadie sospechó tal cosa. Bueno, Edmund», prosiguió, volviéndose al tema, la postura y la entonación anteriores, tan pronto como Lady Bertram empezó de nuevo a dar cabezadas, «pero eso estoy dispuesto a mantenerlo, puesto que no es ningún mal». «No puedo estar de acuerdo contigo. Tengo el pleno convencimiento de que nuestro padre lo desaprobaría rotundamente». «Y yo estoy convencido de lo contrario. A nadie le satisface más que a nuestro padre que se ejerciten las facultades de los jóvenes. No hay quien tanto procure fomentarlas, y por cuanto se relaciona con la buena dicción, la entonación y los gestos declamatorios, creo que siente una verdadera pasión. No dudo de que la alentaba en nosotros cuando chiquillos. ¿Cuántas veces nos hizo recitar versos sobre el cadáver de Julio César y ser o no ser en esta misma sala para su diversión? Y ten muy presente que he recitado Mi nombre era Norval todas las noches de mi vida a partir de unas vacaciones de Navidad». Aquello era muy distinto. Debes darte cuenta de la diferencia. Nuestro padre quería que nosotros, como escolares, supiéramos hablar y pronunciar correctamente, pero nunca pudo desear que sus hijas ya mayores hicieran teatro. Su sentido del decoro es estricto. «Todo esto ya lo sé», replicó Tom, malhumorado. «Conozco a papá tan bien como tú, y ya cuidaré yo de que sus hijas no hagan nada que pueda disgustarle. Ocúpate de tus asuntos, Edmund, que yo ya cuidaré del resto de la familia». «Si estás resuelto a hacer función», dijo el perseverante Edmund, «espero que será en un plan muy íntimo y reservado, y creo que no debería interesarse en montar un teatro. Sería tomarse unas libertades en casa de nuestro padre durante su ausencia, que no podrían tener justificación». «De todo lo que con esto se relacione me hago yo responsable», replicó Tom con decidido acento. «No habrá perjuicio para su casa.
Tengo tanto interés como puedas tenerlo tú en velar por el buen nombre de la casa de nuestro padre. Y en cuanto a esas alteraciones que hace un momento sugerí, eso de retirar una librería o abrir una puerta, o incluso emplear el salón de billar por espacio de una semana sin que sea precisamente para jugar al billar en él, podrás igualmente suponer que pondría objeción a que hagamos más uso de esta sala y menos del comedor auxiliar, donde solíamos reunirnos habitualmente para charlar antes de que se fuera, o a que el piano de mis hermanas se traslade continuamente de un lado para otro, totalmente absurdo. Pero este cambio, aunque no fuera inoportuno como tal, sería inoportuno por el gasto que supone. Claro, como que el gasto de una empresa así sería fenomenal. ¿Acaso suponga un desembolso de 20 libras, nada menos? Que hay de montar algo parecido a un teatro es indudable, pero se hará en el plan más sencillo, una cortina verde, algo de obra de carpintería y nada más. Y en cuanto a la obra de carpintería, se hará toda en casa por el propio Cristóbal Jackson, de modo que pasa de absurdo hablar del gasto. Además, mientras se emplea Jackson, ya no hay inconvenientes por parte de Sir Thomas. No vayas a figurarte que en esta casa nadie más que tú puede ver y juzgar las cosas. No tomes tu parte en la función, si eso no te gusta, pero no pretendas imponerte a los demás. No, desde luego, en cuanto a intervenir yo, dijo Edmund, me niego rotundamente. Mientras esto decía, Tom abandonó la habitación y Edmund quedó sentado junto al fuego, removiéndolo pensativo y enojado. Fanny, que había escuchado toda la conversación y se adhería a todos los sentimientos expresados por Edmund en el curso de la misma, se aventuró a decir entonces, en su anhelo de proporcionarle algún consuelo: quizás no consigan encontrar una obra que les convenga. Los gustos de Tom y de tus hermanas parecen muy distintos. En esto no confío, Fanny. Si persisten en su empeño, algo encontrarán. Hablaré con mis hermanas e intentaré disuadirlas a ellas. Es lo único que puedo hacer. Me imagino que tía Norris se pondría de tu parte. Yo diría que sí, pero ni sobre Tom ni sobre mis hermanas tiene alguna influencia que valga para el caso. Y si no logro convencerlas por mí mismo, dejaré que las cosas sigan su curso, sin intentarlo mediante su intervención. Las querellas familiares son lo peor de todo, y es preferible cualquier cosa a suscitar esa clase de violencias. Sus hermanas, a las que tuvo oportunidad de hablar el siguiente día por la mañana, se mostraron tan refractarias a sus consejos, tan reacias a sus razonamientos, tan resueltas a hacer su gusto como el mismo Tom. Adujeron que su madre no ponía el menor reparo al plan y que no habían de temer en absoluto la desaprobación de su padre, que no podía haber dañado en algo que se había visto en tantas familias respetables, con la intervención de tantas damas dignas de toda consideración, y que tenía que ser una escrupulosidad rayana en la locura la que pudiese ver algo censurable en un plan como el suyo, que comprendía solo hermanos y hermanas y algunos amigos íntimos, y del que jamás se hablaría fuera de su propio círculo. Julia no ocultó cierta tendencia a admitir que la situación de María requería que procediese con especial cuidado y prudencia. Si bien esto no podía hacerse extensivo a ella gozaba de absoluta libertad. Y María puso claramente de manifiesto que su compromiso no hacía más que elevarla muy por encima de toda cohibición, y que se viera menos obligada que Julia a consultar al padre o a la madre. Pocas esperanzas le quedaban a Edmund, pero seguía porfiando, aun cuando se presentó Henry Crawford, procedente de la rectoría, que se introdujo en la habitación diciendo a plena voz: «No escasearán las mediocridades en nuestro teatro, Miss Bertram, no nos faltarán elementos infames. Mi hermana le ofrece sus respetos y espera ser admitida en la compañía y se considerará dichosa si se le concede el papel de alguna vieja dueña o sumisa confidente que a vosotros no os guste interpretar». María dirigió a Edmund una mirada que quería decir: «¿Qué dices ahora? ¿Puede estar mal lo que a Mary Crawford le parece bien?». Y Edmund, acorralado, se vio obligado a reconocer que el hechizo de las tablas podía muy bien cautivar el espíritu de las personas geniales, y, con la ingenuidad de un enamorado, se puso a pensar, más que en otra cosa, en el ánimo complaciente y servicial que se traslucía en el mensaje. El proyecto seguía adelante, toda oposición fue inútil, y en cuanto a tía Norris, se la juzgó erróneamente al atribuirle una tendencia oposicionista. No expuso inconveniente que no fuera rebatido a los 5 minutos por su sobrino Tom y su sobrina María, que eran todopoderosos ante ella. Por otra parte, como el total de la habitación no significaría un gran dispendio para nadie y ninguno para ella,
como previniese en la realización del proyecto todas las delicias de los apresuramientos, el bullicio y la presunción, y dedujese la inmediata ventaja de considerarse obligada a abandonar su casa, donde había vivido un mes completo a sus expensas, para trasladarse a la de ellos, a fin de que a todas horas pudieran contar con sus servicios, se comprenderá que de hecho estuviera en extremo encantada de que se llevara a efecto.